soy medio complicado. Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Lore, ¿Me escuchás? ahí te escucho, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, bien, acá estoy un poquito así, ¿cómo se dice? Conge- Congestionada. Ahí está. congestionada, estamos todos igual, así que son los que el cambio de tiempo. Sí, 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 pero bien, bien. Lore, hoy vamos a hablar de ansiedad social. Y Sí. vamos a sacar la materia, vamos a ver si aprobamos o no. Y vamos a preguntarle, Lore, ¿cómo describimos la ansiedad social? ¿Qué es la ansiedad social? La ansiedad social, pertenece a uno de los trastornos de ansiedad. Antes se le llamaba también fobia social y tiene que ver con este temor intenso y el temor, uno podría decir coloquialmente, a hacer el ridículo, pero tiene que ver con el miedo a ser juzgado o evaluado negativamente, lo que hace que te retraigas y que en muchas ocasiones se te dificulten todo lo que son las interacciones sociales o sea, tanto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo o en un examen, o situaciones de exposición. Bien, ¿qué tipo de ansiedad social hay? Tenés, dentro de lo que es la ansiedad social, tenés lo que es la de interacción o de desempeño, es decir, se puede diferenciar entre la ansiedad social solamente cuando tenés dificultades, por ejemplo, para relacionarte con las personas, entonces te cuesta mirar los ojos, eh, o caminas atrás, o te cuesta reclamar un vuelto, o te cuesta defender un derecho. Y también lo que tiene que ver con el desempeño, Ujú. y que ella es más generalizada, donde también es en situaciones de exposición, rendir un examen, dar una entrevista laboral, digamos, cualquiera de estas dos circunstancias, y se agrava, digamos, cuando se incluyen las dos partes. Bien, ahí te iba a decir justo que acomodara un poco la cámara No sé por qué, que porque estaba, yo en la mía me veo bien, pero ahí me vi sí, que estaba torcida y sí, me que acomodé. salía por la mitad. Así que te Sí, sí, justo, sí, pero justo la estoy acá, acomodé. estoy acá, estoy acá, hola. No, no. Lore, ¿cómo se diagnostica este trastorno de ansiedad? En general muchas veces se confunde con timidez, porque Mira, las personas suelen justamente ser retraídas son personas que a veces se esconden atrás de otras personas que hacen un evento o algo, entonces se esconden atrás de otra persona para no ser vistas o para no llamar la atención o buscan amigos que sean más sociables. La manera de diagnosticar cualquier trastorno de ansiedad tiene que ver con cuánto obstaculiza y en cuánto afecta mi calidad de vida. ¿Sí? bien. O sea, cuanto más afecte mi calidad de vida, entonces tengo problemas para rendir exámenes y llego a abandonar carreras, o no puedo presentarme a entrevistas laborales, o tengo dificultades para relacionarme, para gestionar amigos o para gestionar algún vínculo sexoafectivo, entonces ahí estamos hablando de que estamos dentro de lo que es un trastorno y porque empieza a afectarte tu calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas, Lore, que tenemos los más comunes? Así, Los más comunes, el más común del característico de este cuadro es ruborizarse mira, y transpirar. O sea, son personas que transpiran mucho las manos, a veces tienen esta sensación de transpirarse todo el cuerpo, entonces se manchan y eso les da vergüenza. Después pueden tener temblores, movimientos robóticos porque se ponen tan tensos ante una situación que hacen movimientos así como muy robóticos al momento de hablar o de moverse, sí. y tratan de ocultarse atrás de lo que sea y a veces puede llegar a haber abuso de alguna sustancia que consideran que le puede ayudar a socializar, como por ejemplo el alcohol o al consumo de algún otro tipo de estupefaciente o algo que en realidad termina después afectando otro tipo de áreas. Lore, ¿y cómo afecta nuestra vida diaria esto? Y la vida diaria la afecta porque generalmente las personas con ansiedad social, que se puede dar en cualquier situación, eh, bueno, les baja mucho, mucho la autoestima, digamos, son personas que se sienten, estoy buscando, está, se sienten juzgadas o evaluadas, entonces hay un descenso muy bajo de la autoestima, se sienten inferiores en muchas situaciones, y tienen dificultades para esto, para relacionarse, eh, a veces en lo que tiene que ver en ocasiones con un encuentro sexual, entonces terminan demorando lo que puede llegar a ser un encuentro sexual, porque todo el tiempo temen equivocarse o ser juzgados negativamente. Entonces hay una sensación permanente de que voy a fallar,
no lo voy a hacer bien, o se van a reír de mí, o voy a hacer el ridículo. O sea que este trastorno nos puede afectar tanto nuestra vida personal, o sea, nuestros vínculos interpersonales, como nuestra vida profesional también. Sí, de hecho, en muchas ocasiones son, en casos severos, por ejemplo, llegan a abandonar facultades o estudios o no presentarse a determinadas, por ejemplo, tienen que dar una clase oral y les cuesta muchísimo, o tienen que ir a una entrevista laboral y les cuesta mucho, o presentarse en un Meet, y, digamos, todo lo que tenga que ver con la sensación de ser, de vivir, ser expuestos y ser evaluados por otros. O Entonces sea, cuesta mucho. es lo que, o sea, digamos, anteponen el qué dirán, digamos, una cosa. Exactamente. El juicio externo está en la cabeza permanentemente, pero aparte, no solamente es que dirán, sino está la certeza de que lo que van a decir es negativo. Y lo que van a decir va a ser que yo o soy tonta, o no sé, o soy incapaz, o me va a salir mal y voy a hacer el ridículo. O sea, esta sensación es muy intensa y empieza a ser inhabilitante. Bien. ¿Y qué tratamientos, Lore, tenemos disponibles para encarar esta situación? La terapia que científicamente está comprobada como la más útil en todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad es la terapia cognitivo-conductual y se trabaja fundamentalmente con todo lo que son técnicas de exposición y entrenamiento en habilidades sociales. O sea, este cuadro se trabaja fundamentalmente lo que es esto que se llama entrenamiento en habilidades sociales, es decir, se trabaja con la persona, con el consultante, se va haciendo una serie de encuestas como para ver cuáles son las áreas que están afectadas, qué nos cuesta, y se empieza a brindar toda una serie de herramientas y de recursos para poder enfrentarlos. Por ejemplo, una persona que, te voy a dar un ejemplo de un paciente que no podía, había abandonado prácticamente la facultad, no podía acercarse ni a 4 cuadras a la redonda, a la facultad. Mirá. Entonces, lo que primero empezamos a hacer es que pueda, en progresión se va haciendo esta exposición, que pueda acercarse cada vez más hasta llegar a entrar a la facultad, aunque sea ir al bar, ¿sí? O a algún bar de la facultad o a la fotocopiadora, eh, tolerar, porque siempre es tolerar un monto de ansiedad hasta generar habituación. Entonces después ir generando una escala, entonces entrar a una clase que no sea una clase mía, sea una clase de otra persona, siempre se va consensuando. Tenemos que ir viendo la que la persona está dispuesta a hacer y tolerar. ¿Sí? Bien. Igual se puede recalcular porque si fue mucha ansiedad, se pasa un pasito para atrás. Pero siempre se va haciendo como un traje a medida. Siempre todos los tratamientos es, por más que no tenga toda una serie de técnicas, vas viendo, hasta que llegue a poder entrar a su clase y después se lo va entrenando con toda una serie de técnicas para que en el caso que tenga que rendir un examen se rinda. Bueno, este consultante que te cuento volvió a la facultad y pudo volver a cursar y volver a rendir. Lore, y para el oyente, que está en la casa, Uh -huh. ¿qué le podemos decir para que haga un ejercicio práctico para ir reduciendo este nivel de ansiedad, para ir cortando un poco el miedo, ese del que dirán? Uh -huh. Yo siempre digo, hay una frase que siempre uso que es que del ridículo no se vuelve y que por suerte ya estuve, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer como iniciales y que son muy buenas. Yo tengo otra, disculpa, Decime, dale. que plata y vergüenza nunca tuve, así que... no. Claro. Bueno, esto es un poco, ¿no? Decir, bueno, empezar a enfrentar. O sea, lo más importante es exponernos y ver qué pasa, ¿no? O sea, exponernos desde preguntar poder preguntar la hora en la calle, poder preguntar una dirección, poder entrar a un lugar, poder mirar a los ojos, porque es tanto que personas pueden caminar más atrás y no mirar. Entonces, bueno, empezar desde, por ejemplo, sentarse en un bar y pedir algo y tolerarlo, y a lo mejor tener que volver a llamar a la persona para decirle que te agregue hielo o que te cambie lo que pediste. O sea, todo eso es un entrenamiento que vas haciendo con la persona para que lo vaya tolerando. Entonces, ¿qué puede hacer? Primero detectar si le está pasando algo, en qué área y cuán severo es. Si es muy severo, consultar con un profesional. Si es algo más leve, puede empezar desde cursos de oratoria, cursos de teatro, pero sobre todo empezarse a desafiar en aquellas cosas que se animaría a hacer, puede empezar a exponerse solo, como te digo, desde entrar a un bar o entrar a un local preguntando el precio de ropa, medirse y no comprar. O sea, hay toda una serie de cosas que pueden empezar a desafiarse porque se va dando progresivamente un efecto dominó. Lore, Y hablar sí, y contar, ¿no? ¿y qué Y más? contar. Perdón, no te escuché la última parte, perdón.
Y contar lo que nos pasa, no tener vergüenza, o sea, poder contar con las personas que nos sienten mucha confianza, o sea, seres queridos y esto, bueno, decir, mira, me está pasando esto, no la estoy pasando bien, bueno, y contarlo, ¿no? O sea, animarse a hablar de lo que me está pasando. Y si viene alguien y me cuenta eso que vos me estás diciendo, no la estoy pasando bien, yo desde mi lugar Sí, o desde otra persona, otro familiar, que vaya otra persona y se lo cuente, ¿cómo lo sí. puede ayudar? Primero te diría cómo no lo puede ayudar. Bien, No lo puede ayudar haciendo las cosas por la persona. Es decir, si vos venís y me contás que a vos te da vergüenza, tenés temor, y yo termino, se llama acompañante fóbico, se le dice. Si yo termino acompañándote para que vos hagas todo y empujándote, haciéndote las cosas, lo que hago es profundizarte tu sensación de incapacidad. mira, Entonces, eso no colabora. Colabora diciendo, hablando con la persona, preguntándole cómo se está sintiendo, preguntando, tratando de ver cuántas áreas le está afectando. O sea, si te pasara a vos, te diría, bueno, mira con qué frecuencia te pasa, en qué situaciones te está pasando, en un grado de 1 a 10 cuánto te afecta. Y a partir de ahí puedo, sí, acompañarte, pero a lo mejor esperarte afuera y preguntarte, mira, si yo te acompaño, vos entrás y preguntás esto. Y si no, si vemos que cada vez es más severo y que se siente más presionada la persona, bueno, ahí, bueno, que consulte, ¿no? El teatro, te vuelvo a repetir, es una muy buena herramienta, porque se trabaja mucho con exposición y se trabaja mucho justamente teniendo que ponerte a hacer el ridículo incluso. Entonces, si la persona se anima a hacerlo y es algo que puede negociar, entonces está bueno y como estrategia inicial puede ir a hacer una clase de teatro o algo similar al teatro. Lore, ¿qué cosas una persona que sufre trastorno de ansiedad debe evitar decir y hacer para que esa ansiedad no aumente? Justamente la evitación. O sea, cuanto más evito lo que me da temor y cuanto más máquina me doy, más Sí, aumenta y más poder le doy a ese pensamiento o a ese estímulo que yo estoy aumentando. Es decir, si yo creo que en un examen me va a ir mal sí, y entonces empiezo a cada vez evitar más enfrentar esta situación y me empieza a afectar las técnicas de estudio, me empieza a afectar juntarme con amigos y me empiezo a sentir cada vez peor, evito tipo Pac-Man, va comiendo más, cada vez evito más y cada vez me siento más vulnerable y más incapaz. Entonces, evitar es una de las eh, peores conductas que puedo utilizar porque me aumenta el cuadro y bien. por otro lado no hablar y quedarme solamente con mi cabeza también, porque mi cabeza es una fuente enorme de juzgamiento en negativo, ¿no? Bien. Lore, ¿tenés algún ejemplo que se pueda nombrar así de anónimo, ¿no? De... El ejemplo que te di antes de esta persona que no podía entrar a la facu es un ejemplo bastante cotidiano. Sí, Yo trabajo mucho con esta porque me gusta mucho y utilizo técnicas de teatro, porque hice muchos años teatro, entonces utilizo algunas técnicas que aprendí de teatro con los mismos consultantes. Dar entrevistas laborales, eh, también, por ejemplo, empezar a entrenar a una persona para que pueda dar una clase oral y que tiene que darla, o como te digo, una entrevista, o también he trabajado mucho con algunos consultantes que tenían temor a hablar con una chica en un boliche, ¿no? Encararse a alguien, ¿no? Entonces, bueno, cómo pararme, cómo hablar, cómo mirar, se trabaja todo lo que es lo verbal, ¿sí? Lo que digo y lo no verbal, lo postural, para que mi cuerpo también dé seguridad, porque uno suele achicarse y demostrar con el cuerpo esta timidez. Entonces me achico, ¿no? claro. Entonces también trabajar con la postura, con la mirada, ¿sí? No solamente con lo que digo, sino también con lo no verbal y lo que transmito. Es fácil decirlo, pero pues, llega el momento y es como que se frena, ¿no? Hay que ser un poco cara dura, ¿no? Sería Y hay que aprender, ¿no? eh, Yo digo, siempre le decía a un consultante, bueno, quiero que te vuelvas así un experto en no. O sea, que puedas encarar, que te vengas con un montón de no. bien, ¿No? O sea, que te vuelvas inmune al no. mira. Una vez que sea inmune al no, entonces ya podemos buscar el sí. Lore, ¿y podemos saber cuál es la causa de la ansiedad social, del trastorno de ansiedad social? Lo que tiene que ver, mira, en realidad, digamos, es un poco ambiente y un poco patrones aprendidos de la infancia, que se Sí, aprenden por modelado. mira, Puede haber una carga genética, una carga, digamos, de padres y de historia de padres, que puede haber incluso alcoholismo o algunas, o también ansiedad social o padres con algún otro tipo de problemática de ansiedad.
pero suelen ser chicos que o han sido a veces muy sobreprotegidos o hay algo que se llama inhibición comportamental, o sea, que presentaban desde muy chicos Ujú. esta inhibición a nivel del comportamiento, entonces se escondían atrás de la pollera de la mamá o el pantalón del papá y los padres avalaban esas conductas como una timidez. Pero ya cuando sigue pasando el tiempo y uno termina reforzando esto, excusando a ese chico y ese chico empieza a aumentar, porque hasta una determinada edad es esperable que suceda, pero ya cuando es la etapa de socializar más, que empiezan en los jardines y que empiezan cada vez más a socializar, si sigue teniendo esas conductas de dificultad, de ansiedad de separación, entonces ese es un mal pronóstico para esto. Y después en la etapa de la adolescencia es donde más aparece, que es cuando uno empieza a conformar con el grupo de pares cierta identidad. Entonces ahí aparece más. Ahí hay No, que tener también en cuenta cuánto afecta el contexto y el entorno, ¿no? no A es, la, no es genético, vamos a aclararlo porque van a pensar no, que no es no es genético, genético, es es, más ambiente sí, y aprendizaje. es algo que a lo mejor uno trae de chico, son esos, Lo que se esas hereda sí, a nivel más es lo que es la ansiedad de rasgo, o sea, vos sí, podés encontrar una familia de ansiosos, sí, y que hay en la historia determinadas cuestiones, sí se hereda, pero lo que condiciona mucho más es eso sumado a la ansiedad de estado, eso sumado a los ambientes que son favorecedores de que se termine desarrollando este cuadro y, como te dije, reforzamientos externos, a padres que en vez de tratar de que empiece a generar sus propios, sin empujarlo, estamos hablando de teniendo en cuenta el desarrollo de cada chico, ¿no? Por supuesto, sí, pero sí, un chico que ya a una edad en donde tiene que hablar, los adolescentes todos tienen vergüenza y miedo a ser juzgados negativamente, es la característica del adolescente. sí, sí, La máscara dura, pero en general la mayoría, si vos le gritás, les hablas fuerte, se ponen todos colorados porque me estás haciendo pasar un papelón. Es típico del adolescente esto, ¿no? Entonces esa edad es esperable que tengan ese temor porque están desarrollando toda esta parte más de socialización. Ahora, si esto es a un punto donde no pueden salir, a un punto en donde el agobio es muy grande y continúa, entonces sí, ahí empezamos a decir, bueno, acá está pasando algo. bien. Y en ese, acá está pasando algo, ¿qué pensamientos tiene una persona que sufre trastorno de ansiedad social? Esto, el temor a hacer el ridículo, el temor a hacer algo mal, a ser juzgado negativamente, a no poder enfrentar situaciones, y se suma a esto, no poder, o sea, no pueden reclamar un vuelto muchas. Estoy hablando siempre de cuanto vamos sumando, ¿no? No poder reclamar un vuelto, no poder mirar a los ojos, caminar atrás, no poder encarar a otra persona, no poder defender los derechos, ¿no? Y el costo es muy elevado y a veces terminan, en casos extremos, recluyéndose, quedándose en una situación más de aislamiento o pudiendo enfrentar un trabajo o una, o desarrollando ciertas habilidades que tienen, ¿no? Hay determinadas profesiones que favorecen que uno tenga cierta ansiedad social, ¿no? O sea, un técnico, un informático que está atrás de una computadora y no tiene que socializar, si tiene cierta cantidad de cierto monto de ansiedad social, bueno, va a poder trabajar, ¿sí? En todo Sí, lo que es online. sí, sí, Ahora, si tiene que atender un teléfono, hablar con gente, reclamar o esto, no es habilidoso en esto y esto hay que trabajar para que lo sea, para que no pase de un extremo a otro, un extremo de no defiendo mis derechos a que para poder defenderlos automáticamente agredo, que es el otro extremo. bien. ¿Me expliqué? Sí, sí, espectacular. O sea, lo que yo entendí, que hay que romper un poco ese tabú, o sea, ser un poco cara dura, digamos, lo que yo estoy entendiendo, ¿no? La idea es aprender, claro, es decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O Sí, sea, yo me acuerdo con el momento en que yo tenía toda una cuestión para manejar, y yo decía, pero maneja todo el mundo, ¿por qué no voy a poder manejar yo? A claro, ver, la claro. maneja cada uno, decía yo, y bueno, eso también colabora en empezar a animarnos a que no es algo tan grave lo que sucede. O sea, Pero siempre depende de los gradientes. Cuando yo puedo empezar, me animo a hacer cosas, bueno, genera el efecto dominó natural. Cuando yo ya me empiezo a trabar y me empieza a afectar, bueno, está bueno consultar porque a veces con pequeñas cosas eso ya se logra enfrentar, se logra afrontar. gracias, Lore. ¿Cuándo volvés? Después arreglamos en un mes Dale. para ver la fecha que yo miro así la agenda tranqui y más que nada vamos a ir viendo qué temas Bien. querés que trabaje, querés que charlemos. No, no, ¿Eh? vos sos la que No te voy sabés. diciendo, yo te Yo, dije porque es yo, uno muy popular. sí, Y de hecho tiene, que no te lo dije y te lo digo así para cerrar porque es sí. interesante, en lo que tiene que ver con la sexualidad, y Ujú, esto se ve mucho, y mucho en jóvenes,
La ansiedad social muchas veces se asocia con el temor al desempeño, o sea, desempeñarse equivocadamente en lo que tiene que ver con la sexualidad. Sí. Entonces, muchas veces va de la mano de algunas problemáticas a nivel de la sexualidad. Bien. De no cumplir las expectativas. Exactamente. O porque me pongo demasiado alta creyendo que no lo voy a hacer bien. Claro. Bien. Bueno, es un tema a tratar, o sea, son temas que están a diario porque lo escuchamos hablar, Mm. pero hay que meterse en el barro así para ponerlo solo en palabras y decir, bueno, Ujú. ¿cómo destrabamos esas situaciones y cómo ayudamos a las personas que la están padeciendo? ¿No? Lo bueno es que se puede trabajar muy bien. La persona, la mayoría de los trastornos de ansiedad se sienten muy feos, pero se pueden trabajar bien. Gracias, Lore. Gracias a vos. Un abrazo grande. Que estés Gracias. muy bien. Gracias. Nos vemos. Ahí pasaba Lorena Admund, psicóloga y sexóloga, para hablar un poco del tema este de trastorno de ansiedad social, de un tema que se habla a diario, pero muchas veces tocamos de oído y tocamos sin saber y por ahí decimos palabras y ponemos algunos comentarios que no son beneficiosos para la persona que lo sufre. Así que bueno, hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al programa número 20, al final de este programa. Ahí lo marca Diego Torres. Bueno, nada, lo que digo siempre, sean empáticos, sean solidarios, eh, preocúpense por el que está al lado, no denle una mano si conocen a alguien que la está pasando mal, si ahora se vienen los días de frío nuevamente, si hay alguien que está en situación de calle, si le pueden dar una mano con algo calentito, con una frazada, con algo, si lo pueden llevar a un refugio, sería sensacional, que es lo único que va a agarpar en este viaje, en este corto viaje, como dijo Alejandro Schumann, es un corto viaje que hacemos acá en este paso por la tierra, lo único que dejamos es el amor. Así que es lo único que garpa al final del viaje. Después el resto es todo decorado. Si tienen a sus viejos, aprovechenlo, denle un beso. A sus hijos, díganle lo que lo aman, lo que lo extrañan. Al mío, no sé, calculo yo que puede que esté despierto porque mañana no tiene maternal, así que seguramente si está despierto está el departamento dado vuelta. A mi señora que está del otro lado haciéndome el aguante y a todos ustedes que están a diario no, perdón, a todos los miércoles de 20 a 22 que nos bancan acá la parada. Hoy la verdad un programa, hicimos un consultorio de terapia hoy y me encantó. Así que nada más, gracias por estar de otro lado, gracias Ale, impecable, gracias, nada más. Chau. Deja que tus sueños sean